a todos el estar participando de esta espectacular muestra de Leonardo en su tercera edición, porque, o sea, él ha ido recopilando un montón de documentos y se ha hecho muy extensa su exposición. Entonces se ha hecho un fraccionamiento. Tuvimos la primera parte, oportunidad de tener acá los inicios de Paysandú, la fundación de Paysandú. Posteriormente, en el mes de agosto, él hizo la presentación de la segunda parte en la Sociedad Italiana. Y bueno, y ahora nos tocó a nosotros volver a traerlo a nuestra sala para que presente el Paysandú del siglo XX, que estamos todos expectantes por revivir todo ese Paysandú que algunos lograron ver. Bueno, Leonardo, el micrófono es todo tuyo. Bueno. Bueno, como le decía Jacqueline, el tema de esta, en realidad el eje de la exposición es el libro Paysandú, resumen histórico, que lo pueden encontrar, lo pueden bajar gratuitamente de la Biblioteca País, del Plan Ceibal, porque es de utilidad este libro desde el punto de vista didáctico para las escuelas, los liceos, grupos y demás organismos educativos. Ustedes pueden entrar en la Biblioteca País, lo buscan por Paysandú resumen histórico y hay un link que le permite bajarlo y en formato PDF y poderlo leer. También está en otra página que es Editores y Escritores del Uruguay, que ahí también lo pueden bajar gratuitamente. Y también hay posibilidad de que a través de WhatsApp yo lo he pasado de distintos amigos y se puede reenviar y lo pueden leer en el celular. Sobre todo ven imágenes, porque tiene muchas imágenes y el texto también resume. Jacqueline lo tiene en su WhatsApp y se lo pueden pedir a ella y se lo difunde. Y si no, conmigo no hay ningún inconveniente. Me avisan, me llaman, me dan su celular y yo se lo paso. Y si no, a través de cualquier memoria tendrá. Bueno, no le quiero extender mucho. La idea es, en este tercer tramo, tratar de concentrar la rica historia resumida del Paysandú en el siglo XX, ¿no? Yo voy a saltar esto un segundo. Y voy a ir al siglo XX. Necesito operarme. Estamos en eso. Son impedimentos naturales. La culpa la tiene el almanaque. Sí. Bueno, el finales del siglo XIX, el país adopta una estabilidad
más allá de determinadas reyertas que hubieron, pero se consolida como nación ya pasadas la Guerra Grande, pasada la Cruzada Libertadora y todos aquellos apetitos extranjeros, sobre todo de Brasil y Argentina. La banda oriental había sido el campo de batalla de esas reyertas, y enriquecido con los intereses imperiales de Europa y otros países del mundo. Pero la consolidación empieza a finales del siglo XIX. Como en el siglo XX, como principales íconos de nuestra historia, lo tenemos a José Valle Ordóñez por un lado y a Aparicio Saravia por otro, que eran, sobre todo Aparicio Saravia, el último prácticamente levantamiento contra el poder institucional. Los gobiernos civiles colorados, presidencialistas de Julio Herrera Lloves en el 90 y el 94, y de Juan Iriarte Borda en el 94-97, autoritarios y con maniobras electorales que causaron la revolución del caudillo blanco en el interior, Aparicio Saravia, en el 70, 72 y 97. Luego, por acuerdos entre partidos, sigue el gobierno de Juan Lindolfo Cuesta, del 97 al 1903, y en 1903 es electo José Valle Ordóñez como presidente, y al año siguiente resulta la última gran revuelta rural, en 1904, finalizada en Massoyer con la muerte del caudillo. Esto es un poco para ubicarnos en el contexto nacional. Al final, la respuesta de la voluntad popular en las elecciones, la representación proporcional de los partidos, del poder legislativo, fueron algunos de los elementos fundamentales, y la paz interna y el fuerte gobierno central estuvo relacionado a los cambios demográficos, económicos, sociales y culturales del país. La población del Uruguay era, en 1830 era 70.000 almas, en el 75 500.000, y en 1900 habíamos llegado al 1.000.000 de habitantes. Con muy pocos criollos, la mayoría eran de origen italiano, franceses, españoles, portugueses, brasileños en general y otros países. Sobre todo, lo que había de criollo estaba radicado en las localidades del interior, en los pueblos del interior profundo, donde era la cantera de trabajadores rurales, fundamentalmente ahí estaban radicados los criollos, la mayoría descendiente de nativos, fundamentalmente de origen guaranítico, la inmensa mayoría, prácticamente los otros grupos, más allá de opiniones encontradas que hay sobre el tema charrúa, que es un tema que no vamos a tocar ahora, pero que da mucho para hablar y que hay mucho mito y mucha fantasía y muchas inexactitudes. Muchas gracias. Más o menos por ahí viene el tema. La importancia en este desarrollo del siglo XX: se establecen normativas aduaneras y fiscalización de empresas, la relación en los tamaños y tenencia de la tierra productiva va cambiando, aquellas estancias cimarronas se van fraccionando y se van repartiendo, no por eso no eran pequeños predios, ¿no? Pero de cualquier manera la tenencia de la tierra se va alcanzando a nivel de la clase media. Aparece el tema de las colonias promovidas del gobierno central. Hay un desarrollo de la industria más moderna, incipiente en la división de bienes de consumo, sobre todo alimentos, bebidas, muebles, tejidos y cueros. La fundación de los primeros sindicatos entre 1875 y ya al principio del siglo XIX, con corrientes ideológicas venidas del extranjero que fueron haciendo carne aquí en el país. Recordemos que la inmensa mayoría de la población era de origen europeo. La herencia
de las inmigraciones es muy importante. Bueno, en ese periodo viene la reforma antes del entre el fin del siglo XIX y el principio del XX, la reforma bareliana, que hace un cambio cultural muy importante en la educación, la presencia de Figari con la Escuela de Artes de Oficios y las escuelas industriales, que posteriormente, ya en la década del 30, con el doctor Arias, pasa a ser Universidad del Trabajo del Uruguay. Bueno, como ven ahí, Asociación Internacional de Trabajadores, la Asociación Rural, que tuvo un papel muy importante en la pacificación del país, porque el campo de batalla era el campo, era en el área rural, y los productores y los estancieros estaban bastante saturados y cansados de andar entre las reyertas, que muchas veces no tenían compromiso político, pero se veían envueltos porque le quitaban los caballos, porque le quitaban el ganado para alimentar y no le preguntaban de qué pelo era. Y bueno, la asociación rural cumple un factor muy importante al principio del siglo XX en cuanto a la pacificación también. Viene el proceso productivo, el Paysandú no es ajeno a ese proceso. Esta fotografía que tenemos acá es la desembocadura del arroyo Sacra, donde ingresaban embarcaciones, ustedes pueden ver en la imagen, al saladero de Sacra, que era una suerte de refugio porque al ser estar protegido de los vientos sur, y bueno, es uno de los tantos puertos que tenía Paysandú. ¿Queda algo? Debe de quedar vestigios, lo que pasa que hay varios factores que nos complican. Una cosa es el querer intervenir en el aspecto antropológico y arqueológico, y la otra es los medios disponibles. Nosotros, por ejemplo, desde la Comisión de Patrimonio de Paysandú, que no dispone de recursos ni presupuesto, ni siquiera tiene personal a su cargo, lo que hacemos lo hacemos voluntariamente. Y todo depende del ejecutivo de turno. Y en la historia no ha habido en Paysandú un estudio profundo en el tema arqueológico. Y tenemos un debe muy grande en el tema saladeros, en el tema misionero, que mañana vamos a tener una charla, en el tema purificación, nada más ni nada menos. Tenemos un debe muy grande, sobre todo en el interior del departamento, en el tema de estudios arqueológicos. Me tocó intervenir en Cuchilla del Fuego, el petrogrifo, que eso fue financiado por empresas privadas y por CELCO, que estuvo acá, cuyo estudio y material se lo llevó el doctor Consens, y prácticamente no hubo devolución para Paysandú, eso quedó en Humanidades y Ciencias, y medio que lo hemos perdido. Bueno, tenemos el saladero del Guavillú, otro de los íconos que tenemos también en el DEVE, que por suerte se paró. Habían empezado a pasar un alcalde de Quebracho, empezó a pasar maquinaria pesada para limpiar y empezó a destruir cosas que no habían sido estudiadas. Por ahí descubrieron un piso que había y bueno, por suerte se le puso freno. Esta es una imagen de Casablanca, un dibujo de Larraguide, que muestra en principio, en 1900, una imagen de Casablanca que no ha cambiado mucho más de lo que es hoy, ¿no? Con los mismos galpones, el mismo muelle, y bueno, ya cruzaban barcos por el lugar. Yo he venido saltando rápidamente para no cansarlo porque hay mucho. Del siglo XX, cada día vamos rescatando nuevas imágenes, material que nos acercan. Yo salgo a caminar y hablo con los hurgadores y les ofrezco que cuando consigan en las volquetas material me lo llevan y les doy unos pesos y voy haciendo, tengo una cantidad de material para digitalizar, y después familias que me alcanzan. Tenemos de la familia Comas de Medina, que nos alcanzó 13 o 14 álbumes de fotos que arrancan con Mariano Comas, y
del principio del siglo XX y con hechos y cosas que van enriqueciendo cotidianamente imágenes y contenidos, y con la ayuda de la página que tenemos con el doctor Pedoja, fotos e historias antiguas de Paysandú. La gente interactúa y opina, identifica personas, identifica lugares, incluye anécdotas, y tenemos otro debe, que es hacer un libro de todo esto, que es nuestra historia del siglo XX, que es la que estamos conversando. Siguiendo un poco con el desarrollo de este material, en esta imagen, el Molino del Puerto, ubicado en calle Leandro Gómez y, bueno, por allá abajo, Pinilla, es otro de los íconos. La barraca americana, un Ángel, Plotier y compañía. Cada uno de estos elementos tiene una anécdota detrás. ¿Cómo llegó un Ángel y Plotier a Paysandú? Llegaron a Concepción del Uruguay a finales del siglo XX. Se quedaron, no pudieron acceder a Concepción del Uruguay porque había reyertas y problemas internos en la Argentina. Bueno, siguieron río arriba y terminaron en Paysandú y fundaron la barraca americana, que después tuvo sucursales por varios lados, pero era una barraca que se comunicaba directamente con el mercado exterior, exportaba e importaba materiales, tenían conocidos, familiares, contactos en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en otros lugares, y era una potencia. Y para Paysandú fue genial. Incluso llegaron a comprar campos en Patagonia, Argentina, y lamentablemente los hijos de uno de ellos, de los fundadores, fallecieron muertos por los nativos, ¿no? En aquella época era muy difícil. Bueno, el edificio de la aduana también es un icono muy importante, el puerto de Paysandú. El puerto y la zona alta de Paysandú eran los dos baluartes fundamentales de Paysandú. La zona alta, la zona de la Plaza Constitución, porque dio origen a través de los jesuitas al origen de Paysandú, como una gran estancia, como un puesto, como un lugar defensivo, como un lugar de protección a las estancias misioneras. Paysandú como último puerto importante de acceso a las vías marítimas. Aquí se mataba ganado, se sacaba los cueros, se sacaba el cebo, eso se exportaba a través del puerto de Paysandú, y bueno, entonces la estancia y el puerto eran fundamentales. Originalmente empezaban a traer los jesuitas el material ya producido desde las misiones, pero después muchos venían por barcazas, tenían impedimento de tipo jangada, tenían impedimentos alto grande, entonces venían por tierra. Al final el trabajo se hacía acá. Como digo siempre, nosotros tendríamos que tener acá un monumento a la vaca, como existe en España el monumento al toro. Paysandú le debe al ganado vacuno su origen y al puerto, ¿no? Que estaban separados, eran dos cosas totalmente separadas. La plaza y el puerto, distante más de una milla, dice Larrañaga, Damaso Antonio Larrañaga, cuando su visita en 1815. Bueno, da para hablar cantidad. Esto es una imagen del saladero Macol, que era una industria cárnica, se fabricaban fundamentalmente lenguas. Recordemos que enlatadas, que en ese periodo de la guerra del 18 y la guerra del 14 y del 18 y la Segunda Guerra Mundial, la producción y la venta de suministros, sobre todo alimenticios, era muy importante. ¿Y esa casa permanece intacta? Permanece intacta, esa foto es tal cual y es patrimonio departamental. Ahí fueron las primeras oficinas y todos los galpones, que muchos ya no están, quedan algunos, era todo lleno de galpones. Ahí funcionó la escuela industrial. En el año 21 se funda allí la escuela industrial. Mi padre accede en el año 41 a ese mismo lugar como director por concurso abierto, y el mismo año, ya a fin de año, se tienen que trasladar por la creciente del año 41. Y
bueno, el edificio estaba en construcción, el de calle Leandro Gómez, que es donde actualmente está la Escuela Industrial primero y hoy Escuela Técnica Superior, arquitecto Leonardo Bonatini. Dice que dice Hotel del Vapor. Ese hotel existió hasta prácticamente la 359. Después quedó totalmente deteriorado y se demolió lo que quedaba y alguna parte quedó, sobre todo la planta alta desapareció y lo que quedan son vestigios. Es la esquina de Avenida Brasil y Presidente Bien, bien frente a la aduana. Era importantísimo este hotel. Acá venían todos los marinos y gente que viajaba a hacer escala en Paysandú y para no quedarse en los barcos, marcaban el hotel. Además, en la segunda foto se ve la Avenida Brasil, se ve el hotel a la izquierda y hacia el lado norte y hacia el lado sur también comercio creo que existe y es tal cual donde hubo una guardia bueno. Ahí había una confitería. Una confitería había, sí. Alrededor del 20 y pico era la confitería de Tacaño. De Tacaño. Y bueno, y después hubo un almacén, porque aparecen los carteles en una de las crecientes ofreciendo elementos de consumo de almacén. Así que fue confitería. Bueno, gracias, sí. Susana. Se llamaba Confitería del Paseo. Del Paseo. Antes de eso, sí, había sido una especie de bar de un alemán que hacía una cerveza casera ahí. Bueno, hay un trabajo para investigar a la sociedad alemana. A quien perteneció esa esquina y la fábrica de cerveza alemana. La hija de Tacaño. Oscar Fries, dice que Oscar Fries. Bueno, está. Más se vive, más se aprende. La hija de Tacaño tiene 96 años. Ajá. Y ahora está en Montevideo. Ella dice que la casa en sí está igualita. Está igualita. Porque ellos tenían la confitería y vivían ahí. Y ella nació ahí. Sí, pues tiene una casa arriba, sí, abajo el comercio y después por Presidente Viera tiene otros locales. Y tiene 96 años, así que imagínate, nació ahí. La tengo toda relevada porque me tocó profesionalmente hacer el fraccionamiento en unidades. Bárbaro. Paysandú con la cerveza, ¿no? Hemos sido pioneros. Así que eso de la semana de la cerveza no es fortuito. No es fortuito. No creo que en el interior del país haya algo similar a la producción de cerveza que ha tenido Paysandú en su historia. Sí. Tenía un barril de Grave P cuando se hundió. De Grave Lo tenía guardado y estaba todo abollado. Ah, qué bueno. Estaba todo abollado. Y seguro, habrá quedado. Quedó flotando. Sí, porque cuando se hundió el Grave P aparecieron un montón de elementos en las costas del Uruguay. Incluso hasta carcasas de torpedo y otras cosas que flotaron estaban desactivadas ahora mismo, están en los registros. Y la cerveza, me imagino, ha sido elemento fundamental en el lugar de combustible para tomar fuerza. Bueno, a finales del siglo XIX, principio del XX, empieza el desarrollo de la zona portuaria. ¿Qué pasa? Originalmente estaban separados el puerto del centro de la ciudad. E incluso hay testimonios ya de principios de 1800 y fines incluso de 1700 que aconsejaban no edificar en las zonas vulnerables a las crecientes. Pero nosotros, porfiados, los sanduceros, hubo un auge en el movimiento portuario. Los valores de las propiedades en la zona portuaria aumentaron y hubo una intervención con obras importantes, edificios como el caso del edificio Rizzo y tantos otros edificios y construcciones en esa zona, donde imperó el criterio paisajista, el criterio de la belleza, de la estética, por encima de lo racional, porque esa zona es todo suelo de aluvión, suelo de mal drenaje y bueno, permanentemente vulnerado a la creciente, ¿no?
Porque hoy, así como está el río hoy en 5 o 6 metros, aunque el agua no llegue a la puerta de la casa, los cimientos, los sótanos, el saneamiento se ve alterado, se ve perjudicado. Y eso chupa las paredes, sobre todo hechas con sistemas antiguos, sin impermeabilizaciones, sin hormigón, sin espolvo. Es una zona muy afectada. Y eso ha hecho decaer hoy el valor de la propiedad en la zona. Es una zona, tiene un nombre técnico desde el punto de vista de la... Por bajo de la cota 12. Sí, desde el punto de vista inmobiliario tiene un nombre que ahora no recuerdo, que se deprecia, y bueno, entonces está ocupado por gente de bajos recursos, con ciertos desniveles culturales, y todo eso. Es una zona deprimida, así se define desde el punto de vista de las cosas. En ese desarrollo incipiente del año siglo XX aparecen otros íconos como la usina de energía eléctrica, es donde hoy está la piscina del Club Remeros, que tenía un puerto propio, la chimenea con calderas, y que suministraba la energía eléctrica a la ciudad. Acabamos de publicar fotos acercadas por Paco Costa, de su padre, que trabajando adentro mostrando lo que era la caldera, lo que eran las máquinas que producían energía eléctrica para Paysandú. También una zona que estaba afectada. La otra imagen es la casa de Eugenio Plotier, donde funcionó la escuela 1 y 3, donde hoy es la Casa de Arte, que es propiedad de Colombo, de Arte Colombo Huica, para mí conocido de niño. Una imagen de Palacio Rizzo. La construcción de la iglesia se formó en la zona del puerto, un lugar en el principio del siglo de alto nivel económico, social y cultural. Quisieron tener su propia iglesia, así se hizo la iglesia de San Ramón. Después, en la década del 30, se construye el colegio Don Bosco, donde tuvo el propio Don Bosco, ¿no? que autorizó que llevara su nombre. Otra parte de las construcciones, yo voy adelantando, no me he detenido en mayores comentarios, porque de lo que tengo escrito trato de conversar un poco sobre las imágenes. El hospital adquiere una importancia importante, una importancia relevante en principios del siglo XX. Lamentablemente perdimos su acceso, su fachada, que era un ícono también, con la piqueta fatal del progreso. En esta foto que tenemos acá, a mano izquierda está abierta la calle Solís, que sale a calle Varela. Se circulaba por allí, e incluso la casa que está por calle Varela tiene marcada tiene hecha la ochava, porque era uno de los requisitos. Hoy quedó todo dentro del predio de la... Bueno, tenemos otra imagen de la sociedad española, también el progreso del Paysandú del principio del siglo XX. Las distintas sociedades fueron armando su socorro mutuo, como una especie de mutualista, asistencia cultural, bibliotecas, docentes, asistencia a sus conterráneos. Y bueno, la sociedad española hizo un hermoso edificio, lo mismo que la sociedad. Bueno, acá tenemos una imagen de la botica suiza, que los suizos también tuvieron fuerte presencia en Paysandú, así como la sociedad alemana, la sociedad Unión y Benevolenza, del norte italiano y la del sur, Círculo Napolitano, porque todavía hoy tenemos esa separación implícita de esa Italia que en un momento estaba el norte por un lado y el sur por otro, con la presencia de los españoles, el sur de Nápoles. Entonces teníamos
Nápoles como puerto principal del sur y el norte era Génova, los dos puertos fundamentales. Que la Unión Italiana fue más una unión, la unificación fue más hecha a la fuerza por Garibaldi, y aún hoy existe una separación cultural y hasta política entre el norte y el sur de Italia. Perdón que me voy desligando de los temas fundamentales para lo que estamos acá. Esta es una imagen del siglo XX, en la cual paz, trabajo y progreso fueron las consignas. Debo de tener por acá, porque no recuerdo hoy el autor no tengo el autor de esta imagen, pero quizá algunos se acuerden, y si no lo buscaremos. Es una imagen interpretativa del Paysandú del principio del siglo XX, donde se ven pocas construcciones, imágenes de montes en la cuchilla y espacios verdes. El centro de la ciudad, esta es la esquina de 18 de julio y Zorrilla San Martín. Está prácticamente, salvo, está tal cual, ¿no? Está el Berry, que hoy tiene una parte tapada con una publicidad, arriba la casa de Fariña, a mano izquierda el primer París Londres, que después pasaron varios comercios, tuvo Piperno, se prendió fuego con una pizzería, y a mano izquierda el actual París Londres, con algunas reformas, que es el Palacio de Justicia. La calle estaba flechada para el otro lado. Para los dos lados, y el tranvía en el medio, y se ve el tranvía en la imagen anterior, y el surtidor de nafta en la esquina de la plaza. Esta es 8 de octubre, Leandro Gómez y 33 Orientales, se ve el Hotel París. Mucho desarrollo edilicio en el principio del siglo XX, fines del XIX. A mano izquierda, a mano derecha, dos cosas importantes. El consulado italiano, que era la casa que fue de Rivero, donde le hicieron juicio sumario a Leandro Gómez, y a la derecha fue una construcción que hoy no está, que es parte del terreno de donde hicieron la ejecución de los 1865 de los héroes sanluceros. Y a mano izquierda se puede ver la botica suiza. Bueno, desde el punto de vista social y cultural, uno de los íconos importantísimos del principio del siglo XX de Paysandú es la presencia de una familia Janicchi, Luisi Janicchi. La llamamos sanducera, de comillas, porque en realidad no eran, pero sus hijos, algunos de sus hijos sí nacieron aquí. Eran revolucionarios, innovadores, creativos. Angelo Luigi Ferri era italiano, y Marie Thérèse Joséphine Janicchi Hein era de origen francesa, con apellidos que incluso hasta de origen alemán, seguramente, polaco, de esa zona. Inmigraron primero a Colón, Entre Ríos. El proceso inmigratorio generalmente arrancaba en Montevideo, Buenos Aires, después por las pestes y la gente, la saturación de esa búsqueda de la América, seguían los vapores rumbo al norte, iban bajando en Gualeguaychú, en Fray Bento, en Colonia, y nosotros recibíamos en Paysandú y en Colón, sobre todo, y algunos hasta más al norte, hasta el Salto, inmigrantes. Y esos inmigrantes que fueron enriqueciendo muchísimo a nuestra cultura, sobre todo que prácticamente no teníamos una cultura nativa. La mayoría éramos todos de origen importado. Posteriormente, después de radicarse en Paysandú, esta familia, y hacer de las suyas acá en Paysandú, que ahora les voy a comentar, que sembraron semillas y fundaron el primer
jardín de infantes prácticamente de América Latina, porque no hemos investigado si no es de otro lado. Pero antes que Enriqueta en Montevideo, nada más que Enriqueta Contirriqué tiene más raíces, porque es de Montevideo, que es la capital. Nosotros fuimos primero acá el jardín de infantes maternal fundado por Janicki, porque hablamos mucho de las Luis, que son sus hijas, pero la madre era un valor, ¿no? Ella era la que llevaba adelante todo esto, además de sus quehaceres domésticos, ¿no? Luisi, el padre fue militar, garibaldino, fue maestro, fue director, traductor, rematador, procurador, tasador, hizo de todo, y se mudó a Montevideo, llevando a sus hijas para estudios superiores. Y fueron de las primeras mujeres que lograron títulos universitarios y además lograron puestos de relevancia como el decanato de la Facultad de Medicina, lugares en la educación primaria y secundaria, en la poesía, en el arte y en cantidad de otras actividades revolucionarias para la época. No me voy a entrar en muchos detalles porque esto se hace muy extenso. Bueno, el desarrollo sigue, el ferrocarril, era la compañía Midland y Oeste, y después Norte, que con posterioridad después pasa a ser AFE. El trabajo de AFE fue del ferrocarril fue importantísimo porque comunicó todo ese camino hacia el este de la Cuchilla de Aedo y hacia el sur para Paso de los Toros y para el norte hacia Teatucura y Tambores hacia Rivera. Todo lo que era el mercado de producción y también lo que tenía que ver con el transporte de tropas en las reyertas que hubieron y también mucho que ver con el transporte de pasajeros. Contaba mi abuela que en el fin del siglo XIX ella se recibió de maestra con 20 años y se fue a trabajar a Estación Francia, que era en medio del desierto, ¿no? Y después de ahí viajaba en tren y se quedaba allá meses. Después se fue a Punta de Arroyo Negro, ahí conoció a mi abuelo, se hizo cargo de la escuela de Piedras Coloradas, nacieron mis padres, mis tíos, donde hoy es la caja bancaria, las oficinas, y bueno, es parte de la historia. Después mi abuela se fue a trabajar a San Javier, mi padre la llevaba en Yarré con mi tío hasta la balsa Arroyo Negro, cruzaban para el otro lado, se iba hasta Ofir, en la escuela de Ofir era maestro y siempre iba los lunes y volvía los jueves, ya avanzado del siglo XIX. Ese era el trabajo de las heroicas maestras de la época que no dejan de ser mucho menos hoy. Bueno, ahí tenemos el edificio de la administración municipal, se hace un edificio nuevo. ¿Dónde es? Esto es el edificio actual, nada más que ese portal, ese porche, fue sacado. Pero es el edificio actual. Muchos de los balcones están y fueron reformados. Por ejemplo, no está esas rejas, es parte de lo que hoy hay bancos y está el acceso para minusválidos y más a la derecha donde está la... Así que debe ser la parte donde está la bandera. Es calle Servicio San Martín, donde está el edificio de la Intendencia. Lo único que no tiene es el portal ese que se fue retirado, pero en la reforma que se hizo en los años 30, bueno, el hall que tiene es el hall que tiene. sí, es todo lo original. Incluso muchas de las ventanas y eso es lo que tenía originalmente. Ahí no aparece, pero a la izquierda era baldío, que es donde está el edificio de la Junta. Bueno, haciendo mención un poco al desarrollo, hablábamos del ferrocarril. Este es un plano que nos acercaron desde AFE, del Museo de AFE, sobre el ferrocarril. El ferrocarril no solo comunicaba
comunicaba el norte, el este, el oeste, el sur del país, sino también para el lado oeste, desde la estación, había una vía, porque Midland había ganado una licitación para traer la carne desde los corrales de Abasto al norte de San Francisco, que hoy todavía están en predios, que hay infraestructura ahí, patrimonio, traía la carne hacia la ciudad, en 2, 3 o 4 vagones. Entonces la vía, ustedes pueden apreciar ahí donde está Copay, que hay una ochava grande. Bueno, esa ochava grande tomaba la vía por calle Europa, en aquel entonces Filipone hoy, llegaba hasta calle Sarandí. Ahí en Sarandí, no sé lo que hay hoy, pero ahí hacía una suerte de vuelta grande, creo que estaba la construcción, y tomaba por Sarandí para abajo hasta calle Montevideo, hasta calle 33, porque había un tramo de doble vía entre 19 y 33. ¿Por qué? Porque tomaba por un lado, dejaba un vagón, se iba hasta el otro extremo, venía por la otra vía y se iba a buscar los otros vagones. Porque ¿qué pasa? Por los repechos bajaba de a uno los vagones. ¿Y cuál era el último vagón? El de las achuras. De ahí viene el dicho que también pasaba en Montevideo, pero es un dicho nuestro, último como el vagón de las achuras. Porque era el que traía los cueros, la cabeza, las colas, las patas y todas las achuras. Ese era el último vagón, porque se echaba a perder en todo ese proceso, alguna cosa no era tan importante, se limpiaba, las moscas, todo, me imagino lo que sería eso. Venía en tren y entonces dejaban los vagones ahí frente a lo que es hoy el mercado, que ya era el mercado, Por eso, además había un desvío, seguían por calle Filipone y iban hasta la Plaza Flores, Plaza Varela hoy, que tenía otro nombre, era la Plaza del Mercado, Plaza de Abajo, algo así. Y allí había varias barracas que aún hoy subsisten, que se llevaban y se cargaban y se traían y se llevaban cosas para el ferrocarril, ¿no? Quiere decir que el papel que cumplía el ferrocarril, un poco compitiendo con el cabotaje, aunque había conexión a través del tranvía, porque el tranvía también tenía su comunicación con el puerto y llegaba hasta prácticamente el monumento de los españoles. Aquí tenemos una imagen del tren. Esa esquina está hoy, tal cual, hay una iglesia allí, frente a lo que era la barraca Montauban, haciendo cruz con la Plaza Varela, lo que es calle Ituzaingó y Cerrito hoy. Y hay una máquina, esa es una vaporera más pequeña, que era la que hacía ese trabajo. Otro tema importante, el transporte fluvial. Los barcos venían, la empresa Mijanovich y otras empresas, hacían el vapor de la carrera desde Buenos Aires llegaban hasta el Salto. Digo el Salto porque antiguamente las viejas, digo entre comillas con todo respeto, las personas mayores decían el Salto, ¿no? Haciendo referencia al Salto Grande. Y bueno, de uno de estos barcos, el Alvear, se hundió frente a Paysandú y fue recuperado y llevado a Tigre. Después, a través de la página Fotos Antiguas, vamos a mostrar fotografías de ese barco hundido frente a Paysandú. Y el barco de abajo es un barco que es un ícono del nuestro. Es la Sacra. Ese barco es la Sacra, que hoy está prácticamente, el casco está casi igual. Esa parte blanca que tiene a la altura del mástil es donde hoy está una bajada hacia la primera bajada de escalera, hacia donde están las cuchetas en la bodega. Bueno, en esa época se transportando leña, ¿no? Y la proa es igual, nada más que se le hizo todo más infraestructura arriba.
Estos son otros barcos, están en la zona de la playa Mallea, porque el puerto funcionaba, había un puerto norte y un puerto sur. La parte sur, donde hoy está el muelle de alto nivel, donde hay crecientes, seguramente ahora debe haber embarcaciones allí, en la zona de la Mallea había una gran ensenada que después con el tiempo se fue rellenando con escombro, basura, mugre y se rellenó. Pero ahí había una bahía natural, así como la boca del Sacra permitía la entrada de embarcaciones protegidas de los vientos. En esta zona de la Mallea, de la playa Mallea, al sur del actual puerto, también era un acceso a embarcaciones, que por supuesto no eran embarcaciones de alto calado. Y después el otro muelle, el otro puerto, el puerto norte, que era el puerto que era del ferrocarril, que traían el coque, usaban aceites y otros elementos, que después fue utilizado por una empresa petrolera, mucho antes que se hiciera el otro muelle más al norte que el de la Yépenes. Otras imágenes del Paysandú de esa época, el puente sobre el río Queguay, otra obra importantísima. Y en una de las imágenes ahí se ve el puente de calle Montevideo con una carreta, y bueno, no estaba hecho el parway, esta foto debe ser de la época antes del 30, porque el parway lo hizo las expropiaciones, fue una cargo del agrimensor Adolfo Musso, fue expropiando y bueno, quedaron, en aquel entonces estaba todo libre, era todo para parque. Soñemos con las maravillas. Paysandú en su progreso, en la actividad local, además del mercado actual de calle Montevideo y Sarandí, se hacían ferias vecinales. Esta imagen muestra una feria vecinal en calle 33, entre 18 y Florida, donde no sé si alguna de estas casas existe actualmente. El edificio de la derecha era el edificio de la confitería El Telégrafo, no referencia al diario, sino al Telégrafo Nacional, y que ahí funcionó la asociación rural y hubo un montón de emprendimientos. Estuvo antes el Banco Maguá y hoy es un edificio de la familia Fraschini, originalmente, no sé si no fue vendido, pero está en una panadería. Y muchas de estas construcciones están del lado este de calle 33, entre 18 y Florida. Se hacían ferias también. Dentro del desarrollo edilicio, cabe mencionar la esquina de 18 de julio y 33 Orientales, donde estuvo el Banco Hipotecario, fue Banco Maguá, fue Banco de Italia, fue patrimonio nacional, pero no se respetó y se demolió. Se hizo una torre. Se hizo una torre cuya fachada está en la calle 33 Orientales y no tiene los apartamentos fachada ni frente hacia 18 de julio, que es la calle más importante. A su vez está retirada varios metros. Son esas cosas que vienen importadas del centralismo capitalino. Y bueno, en la otra construcción, parte de esta construcción existe en calle 33 Orientales y Leandro Gómez, que era la casa de Zacarelo, donde tenía por calle 33 una licorería, después fue Molinelli, y por calle Leandro Gómez parte de la construcción existe, pegado a lo que era la casa del doctor Barbato, y lo demás fue reformado, que es un edificio de 2 plantas que pertenece a la familia Graniero, muchos de los apartamentos. Bueno, esta es una visión del Paysandú aéreo, ya pasados los años 30. Vamos a detenernos un poquito en los comentarios, foto aérea del año 40, donde se ve la edificación concentrada alrededor de 5 cuadras, alrededor de 18 de julio, y el puerto y Boulevard Artigas al fondo, ¿no? Se ve mucho baldío y la ciudad era eso, ¿no?
nueva etapa de planificación ciudadana y regional, el ordenamiento del territorio, nos hace importante el trabajo que en esa época, el desarrollo de todo esto que mostramos, de edilicio y todo esto de lo que era la ciudad, trajo aparejado la regulación del uso del territorio, se define el destino de las diversas zonas que se divide el territorio en la ciudad, se planifican nuevas calles, avenidas, costaneras, caminos, la llegada del automóvil, las plazas, los parques y espacios verdes, las playas, las ramblas, jardines, veredas, cordones, adoquinados, hormigonados de calles, instalaciones productivas industriales, zonas comerciales, centros cívicos, barracas. Se indican lugares prohibidos para edificar debido a las inundaciones, se buscan y se definen lugares aptos, los tipos de edificios, el tipo de niveles que tenían que tener, se interviene en el paisaje, se tienen en cuenta los aspectos, las dimensiones de los predios, y bueno, un montón de ordenanzas vinculadas al tránsito, al alumbrado público, recolección de residuos, tranvías, ferrocarriles, luz eléctrica y gas, y un montón de otros elementos que tienen que ver con el quehacer urbano. Paysandú ya en ese entonces empieza a aparecer legislación incluso a nivel nacional, con la ley de centros poblados, y normativas que tienen que ver con el ordenamiento en ese proceso de desarrollo que se da cercano a la primera mitad, finales de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Dentro del punto de vista cultural tenemos que hacer mención también a la presencia de la familia Gobi, también santucera entre comillas porque venían de otros lados, y Eusebio Gobi junto a su esposa Flora Rodríguez. Creo que Flora Rodríguez era de origen chileno, me parece. Y posteriormente su hijo Adolfo Eusebio Gobi, que también fue un baluarte en los espectáculos, sobre todo el tango, además de espectáculos circenses. Y es la familia Gobi quien lleva a París el tango. A principios del siglo XX, el tango se conoce en París por la familia Gobi. El tango que nuestro país vecino se lo quiere apropiar para él, que nosotros peleamos por que sea rioplatense, la familia Gobi fue quien lo llevó antes que Gardel, antes que todo, la impronta, la importancia que tuvo Francia en lo que tiene que ver con el tango. Obviamente, entre Montevideo y Buenos Aires, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del espectáculo, fueron absorbidos por Buenos Aires. Alfredo Gobi, hijo de Eusebio, se radicó en Buenos Aires, fue productor, y obviamente la fuente laboral hace de que uno se radique en los lugares donde pueda acceder económica y socialmente a sus aspiraciones. Hay para hablar libros de todas estas cosas que venimos mencionando, que son nuestros hijos. Viene aparejado al desarrollo de la ciudad de Paysandú, que no descuida su interior. Paysandú era todo el norte de Río Negro primero, después fue fraccionado y quedó Paysandú y Río Negro como el departamento de Paysandú, y a finales del siglo XX, del siglo XIX, pasa a dividirse en Paysandú y Río Negro. Pero Paysandú también tiene su desarrollo en el interior, no podemos dejar de mencionar Quichón en 1911, el primer fraccionamiento en torno de la estación, obviamente, que era el medio de comunicación fundamental, el ferrocarril. Después se fue desarrollando en otras áreas, fue agrandando, aparece Quebracho. Cuando la revolución del Quebracho no existía, esto es más, Quebracho es de 1912, el primer loteo,
también se desarrolla y en torno a la estación, obviamente. Después se cruza la estación hacia el este y se desarrolla paralelo al acceso al pueblo quebracho, la ciudad de Quebracho, hoy esa región. Además de todo lo que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico, agropecuario, la colonia de Quebracho, de Rodeoyer y todas las colonias de la zona, enriquecieron el trabajo de esta ciudad, al igual que Quichón, con un montón de otras colonias promovidas desde el gobierno central. Paysandú es una de las ciudades que más colonias tiene del Instituto de Colonización y del Banco Hipotecario en su oportunidad, en cuanto a extensiones en área y en cantidad. Siguiendo con a lo mejor hacemos una pausa, porque antes de entrar en los años 50, les dejo acá de fondo de pantalla el París-Londres y el ex París-Londres y el actual París-Londres, hoy, como se llama, el Palacio de Justicia. Y seguimos porque si no, tenemos para conversar un montón. Y nos vamos a casa. Hacemos un break, un cortecito, un corte, una quebrada y ya volvemos. Muchas gracias por todo. Vayan pensando en alguna pregunta que quieran hacer mientras tomamos un cafecito, una tacita, que siempre, si están a mi alcance, la podemos contestar, pero acá tengo compañeros de la Comisión de Patrimonio que me pueden sacar de los pelos que no tengo. Más o menos ahí. Tomamos vamos a cruzar los dedos. Marcos no nos pasó por acá. Produce un poco también. Ya no.